Bueno, como todos los miércoles, hoy tenemos miércoles de bios militantes, así que voy a pedir un aplausito para nuestro invitado del día de hoy, que es el señor Beto Pianelli. Emociono, todas esas cosas. Pero yo soy Beto, muy ni tímido. empecé. Soy un tímido, les aclaro de antemano. Bueno, para quienes no saben, seguramente el nombre de Beto Pianelli les suena, porque el Beto es secretario general de los Metrodelegados, ¿no es cierto? Que es la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, cuya sigla es tan horrible que inventaron Metrodelegados, que suena bárbaro porque suena tipo Avengers. Claro, exactamente. Pero son los que mejor nombre tienen. Sí. Al final había que inventarse un nombre más power, ¿no es cierto, Beto? En verdad fue primero Metrodelegados, sí, que en realidad fue cuando nosotros todavía no estábamos afuera, no habíamos hecho un sindicato, estábamos dentro de UTA y éramos delegados y empezamos a montar una página web para decir lo que opinábamos. Sí. ¿Y qué nombre le poníamos? Cuerpo Delegado de Subterráneo, una cosa horrible, largo. Sí. Y un compañero, Quique, que ahora es el secretario de prensa de la CTA, que fue nuestro secretario de prensa durante muchos años, Quique Rosito, se le ocurrió, le ponemos Metrodelegado. Y era el nombre de la web. Sí. Entonces empezaron a identificarnos con el nombre de la web, Metrodelegado. Y cuando hicimos el sindicato fue tan a las apuradas que no encontramos un nombre mejor, sí, que AGTC. Pero es bárbaro. Claro, sí, porque mantiene el otro. Por eso, porque se mantuvo el Metrodelegados. Exactamente. Eso. Bueno, Beto, sabes que esta entrevista tiene la idea de hacer un poquito un recorrido militante de tu biografía. Sabes que una vez yo te entrevisté y vos me contaste una historia que yo la uso en todas mis charlas. Así que espero que no me la desmientas, porque por ahí se te ocurrió el momento y decís, bueno, no fue tan así. No. Tiene que ver con que en poco los Metrodelegados empezó organizando los regalos de cumpleaños de los compañeros. Efectivamente. Esto es efectivamente. ¡Ay, menos mal! Sí. Tenía miedo que me lo desmientas. Efectivamente. Es espectacular. Sí, es la primera organización laboral. Es verdad que es lo primero que es uno... lo primero. Porque eso es muy hermoso pensar en eso, es simplemente pensar en el otro. En el otro. Y es la mínima organización de ponemos 10 mangos cada uno. Claro. Y le hacemos un regalito mejor. Claro. Bueno, iba al año 90, sí, los 90, la fatídica década del 90, que ahora algunos que no la conocen, algunos se la quieren vender de nuevo. Sí. En los 90 se había privatizado el subte, algunos creen que las privatizaciones pueden ser mejores, bueno, era un desastre, nos habían aumentado la jornada laboral, nos habían bajado el salario, que las condiciones eran policiales porque inclusive el jefe de seguridad de la empresa Metrovía era de un policía, es decir, era un policía de la AAA. Miguel Ángel Rovira, un siniestro personaje. Y en medio de eso, todos pibes que entraban a laburar en ese momento, había una ruptura de los lazos sociales, algo parecido, quizás mucho peor en lo que vivimos hoy en día, una ruptura de los lazos sociales gigantesco. Entonces, el imaginario colectivo, que era propio de la década del 90, es sálvese quien pueda. ¿Te acuerdas las frases, no? Yo estoy viejito, entonces me puedo acordar. Sálvese quien pueda, hace la tuya. No te preocupes por el otro, siempre era ese imaginario. Y la forma de organizar o la forma de restablecer eso en la sociedad hay que empezar por lo básico. Sí. Es cumpleaños. Nos juntamos a comer un día, a compartir algo, un partido de fútbol, las cosas básicas. Así se empezó a constituir en forma clandestina, obviamente porque las condiciones eran que te descubrían y te echaban. Entonces, en forma clandestina empezamos a reconstruir los lazos sociales que nos permitieron después ganar el cuerpo delegado y, bueno, hacer un sindicato. También porque justamente se trata de un ámbito donde no hay un lugar para juntarse. No es que uno imagina una fábrica que de repente hay más espacio donde uno puede intercambiar algo también con varios. Eso es así. Pero mirá, yo he visto derrotas. En el subte están un poco más distribuidos, Estamos toda la ciudad. Desperdigados. Claro. Pero hay lugares donde, por ejemplo, los talleres están todos juntos. Sí. Por ejemplo, las cabeceras están todos los conductores y los guardas juntos. Sí. Yo era boletero, estábamos desperdigados por toda la ciudad. ¿Boletero el que iba...? Al que vendía los boletos. Porque en la ficha vendíamos. Vendíamos ficha. En ese momento cuando empezaba el cospel, el famoso cospel. Ahora, igualmente en los lugares concentrados,
cuando hay una derrota, cuando hay pánico, cuando se impuso el neoliberalismo, que se impuso en la década menemista, a través de derrota de huelgas, de represión, bueno, que lo que vivimos con las huelgas telefónicas y las ferroviarias, que fueron dos muy importantes en ese momento, el terror era muy grande. Entonces, yo he visto situaciones en la gente, qué sé yo, iba en vez de un bolso, llevaba una bolsa transparente para mostrar lo que tenía adentro cuando entraba. Gente que no se hablaba en los lugares de trabajo. Eso sucede porque cuando hay, lo que tienen que saber los jóvenes, que cuando hay una situación de derrota, lo que vivimos, inclusive tuvimos parte de nuestra adolescencia en la dictadura, las situaciones de pánico, sí. Y eso es y eso rompe los lazos sociales. Rompe los lazos sociales y vos tenés que reconstruirlo, y siempre se reconstruye. Esto me lo aprendí un viejo militante. Yo venía de la militancia ya antes de entrar a laburar al subte. Me había dicho esto: cuando las derrotas, hay que empezar por lo más básico. Y yo aprendí. No fue idea mía, fue de una compañera de base, sí, que quería a una persona muy querida. Che, le juntamos guita al cumpleaños. Y digo, qué bueno. Sí, tomá. Pero te propongo algo, ¿por qué no le preguntás a todos cuándo son las fechas y si lo hacemos no solamente con ella, que era una piba piola, sino lo hacemos con todo, inclusive claro, con los alcahuetes? Sí. Con todo. Porque reconstruir los lazos sociales tienen que reconstruirlo con todo, ¿no? Beto, vos venís de una familia que no era militante. No. Pero me entiendo que militaste de chiquito, militaste en el MAS. ¿Cómo empezó el interés por la política? ¿Cuál es tu primer recuerdo? Empecé a militar en el año 82, después de Malvinas. Sí. En ese ¿Y vos año. qué edad tenías? Yo tenía 16, 17 años. Entre 16 y 17 años. En el 82, yo soy del 66. En el 82, después de la guerra de Malvinas, bueno, yo era adolescente, soy de la JP, pero de la Juventud del Proceso. Sí. ¿No? De la joven del proceso. Entonces, ya de por sí, ser adolescente en el proceso y tener un poco de inquietudes te llevaba a chocar. A mí me llevaban en cana porque tenía el pelo largo, mi viejo conoció todas las comisarías porque de pibe iba a ver recitales de rock y iba preso. Y yo te puedo contar 20 recitales de rock que he ido y terminamos en cana inclusive con los músicos. Una vez me acuerdo hasta con el Negro Rada, en el Auditorio Buenos Aires, todo preso. Era habitual, bueno, pero vos hablas de en plena dictadura. Plena dictadura, inclusive hay un famoso que está, el recital de los violadores, que está en el libro, con la Universidad de Belgrano. Bueno, yo estaba todo preso, inclusive con ellos, todo. Sí. Era muy común eso. Entonces ya había una cuestión media contestataria. Pero justo viene la guerra de Malvinas, 1982, la apertura política, y obviamente las inquietudes de participar en la realidad política. Y obviamente por mi característica, me empecé primero muy cercano al peronismo de izquierda, muy poco tiempo, y rápidamente me fui al MAS, que en ese momento era una alternativa, nos parecía para muchos jóvenes, una alternativa bastante potable. De hecho, hizo muy rápidamente, pegó un crecimiento gigantesco, bueno, y después tuvo toda una historia hasta la década del 90. ¿Y vos qué hacías ahí? Era militante, primero fui a militar al barrio. Cuando vino la apertura democrática, me fui a abrir barrios, es decir, ir al timbreo, tocar las casas uno por uno con el diario, explicarle a la gente, explicarle la propuesta. Abríamos locales donde hacíamos reuniones una vez por semana. Cuando hablamos del MAS, digo porque no todo el mundo sabe, estamos hablando del Movimiento al Socialismo. Exactamente. Un partido que en ese momento tuvo en la década del 80, tuvo una influencia muy, muy importante dentro de la izquierda, no inédita casi en cantidad de militantes, y tuvo una inserción muy fuerte dentro de los trabajadores, ¿no? Tenía mucha inserción, más que en sindicatos, en comisiones internas. De hecho, hablaban todo se hablaba de los delegados, ¿no? Porque también en ese momento hubo una reconstitución. La dictadura generó de que a posterioridad, cuando vino la democracia, también haya unas reformas, no una reforma, sino haya elecciones en los sindicatos, y esto permitió el avance de todo un sector muy joven, que muchos se identificó con la izquierda. Después algunos volvieron al peronismo. Escúchame, en algún lugar dijiste que vos te pusiste de novio con una chica que militaba en la Federación Juvenil Comunista. Exactamente. Y eso te hizo interesar por la política. Sí, eso es así. Sí, Le pusiste un montón de marco, pero vamos. Probablemente capaz que está escuchando, porque puede ser. Sí, con una chica, tenemos 16 años, muy joven, y ella era de la Fede. Sí. Hablaban de Federico. Ellos se reunían en el local que todavía está abierto, el que está en Canning y Corrientes. Sí, que ahora se llama Scalabrini Ortiz. Scalabrini Ortiz, claro, se me cayó el DNI. En Scalabrini y Corrientes hay un local del Partido Comunista. Ese local, en la época de la dictadura, estaba cerrado, pero se ve que había funcionamiento. Ellos se reunían ahí. Entonces yo tenía amigos, nos juntábamos en el Parque Centenario, tocábamos la guitarra, entonces tenía amigos, y ahí parece que la historia cuenta de que la gente de la Fede buscaba en los 80 reconstituir
grupos de gente en los parques. Y bueno, y yo terminé ahí, ¿no? Tocando la guitarra. Yo no toco, pero los otros que tocaban la guitarra. Y ahí me puse en una chica que era la Fede, que rápidamente después dejó de militar, nunca más militó en nada. Pero me hizo ligar a la política. También había gente del PST ahí, que también se ve cuando vean gente, se metían todos a ver si podían hacer política. Claro. Y bueno, pero yo no, por ahí me fui ligando a la política, pensando en política, discutía de política sin mucha claridad, porque obviamente... ¿Cuáles fueron tus primeras lecturas, por ejemplo? Bueno, la casa de esta chica, sí. La madre, que era psicóloga, tenía unos libros, una cantidad de libros, que se le había dejado una ex paciente de ella que nunca se supo de ella, seguramente debe haber sido desaparecida. Ajá. Y en esos libros, yo un día abro, viste, el cajón de los recuerdos, saco, ¿qué es esto? Estaba El Capital, por ejemplo, que obviamente no lo leía porque no entendía ni medio, pero por ejemplo empecé a leer algunas cosas que sí, por ejemplo, La Pasión según Trelew, fue uno de los primeros libros que leí, Introducción a la Economía Marxista, de Ernesto Mandel, que fue uno de los pocos que pude entender en ese momento de economía, que era muy básico y muy entendible, muy didáctico. El caso Satanowski. Son libros que estaban ahí, que yo los agarré y empecé. Después había un montón de libros más que lo leí más adelante, pero los primeros, y sobre todo el que me hizo mucho ruido fue La Pasión según Trelew, ¿no? ¿Qué libro es ese? Es un libro sobre Trelew, uno de los primeros libros. ¿Sobre la masacre de Trelew? Sí, sobre la masacre de Trelew. Bueno. Sobre el 26 y 22 de agosto. Sí. La masacre de Trelew. No me acuerdo el escritor, pero bueno, es muy conocido, muy conocido. Si lo googleamos, seguramente fue el primero que leí que me impactó de sobremanera, ¿no? Después hay 2 o 3 más de Trelew que leí a posterioridad. Sí. Y la conciencia o la sensibilidad respecto a la situación de los trabajadores, concretamente, dentro de la militancia, pensando en la situación, las condiciones laborales de las personas que trabajan. Ahí, ¿dónde apareció eso? ¿En una cuestión familiar? No sé, ¿había algo cercano que te llamaba la atención? No, la militancia en el MAS me hizo eso. A partir de la militancia llegaste a eso. Yo obviamente no reniego de todo mi recorrido, ¿no? Pero mi militancia en el MAS, una de las cosas que me hizo, que me formó y me desarrolló, sobre todo en el estar pegado a la clase trabajadora. Y que es el sujeto político más importante de la sociedad, ¿no? Es decir, es el que está, no sé si está destinado, eso sería ya determinista, pero sí el que tiene la capacidad, porque es el que hace todo lo que está acá arriba de la mesa lo hicieron laburantes, no hay nada que estemos acá, que estemos viendo que no haya hecho los trabajadores, y la verdad que muchos de esos no saben que hicieron todo esto, porque se le apropia la burguesía, el capital se apropia de ese conocimiento, se apropia de ese trabajo y lo maneja para su beneficio. Se te nota la formación marxista, y sí, obviamente. Sí. Bueno, pero después vos fuiste laburante, porque en un momento empezaste a laburar de boletero. No, y después, aparte, mi objetivo siempre fue ese. Yo no era laburado en fábricas muchas veces, trabajé en fábricas plásticas, fábricas metalúrgicas. ¿Pero vos entrabas a laburar con la idea de proletarizarte o vos tenías que laburar? No, yo tenía que laburar. Tenía una familia que si no laburás no vivís. Podía haber, qué sé yo, mi viejo era protesista dental. De hecho, trabajé mucho tiempo con él, podía haberme dedicado por ahí. Pero la verdad que no me resultaba trabajar solo con él o con 2 personas más. Prefería un lugar donde haya mucha gente, donde pueda expresarme también políticamente. Entonces, de hecho, laburé mucho tiempo con mi viejo haciendo prótesis, pero en el momento que entré al subte, después dejé. Y quizás hasta trabajaba menos y ganaba más, quizás. Sí. Pero dejé porque me permitía una ubicación social en la vida, ¿no? Uno, aparte de ser un individuo, es un sujeto social con el que se relaciona con gente. Y eso para mí me hacía muy feliz relacionarme con gente, amistades, más allá de las que uno tiene construidas en su vida. Después es una amistad de los que hacen y cotidianamente todos los días. Bueno, como acá, me imagino ustedes, se ven, aparte de laburar, se ven querer, algunos capaz que se lleva mal, pero bueno, eso es... Nos queremos mucho todos, la verdad. Bueno, volvamos entonces al gran hit, ¿no? De la vida de Beto Pianelli, que son los metrodelegados, y cómo empieza, porque además, bueno, hablábamos de cómo la organización empieza por organizar la compra de un regalo de cumpleaños, pero acá también había una voluntad que tenía que ver con que había un sector que no se sentía representado por el gremio que se suponía los tenía que representar, que era la UTA, que todavía existe, digamos. Y que todavía conviven ahí, ¿no? Convivimos, van a decir. Algunos están. Entonces ahí ustedes empezaron a entender, desde la voluntad de, estos no me están representando. Sí,
la verdad que ninguno de nosotros se imaginó que íbamos a hacer lo que después hicimos, ¿no? Sí. Siempre, en general siempre pasa eso. Sí. Cuando Con la radio esta podemos decir lo mismo. Lo mismo, ¿no? Sí, claro, me totalmente. imagino. Entonces, esto fue así. Entramos a laburar, había una situación, como decía, policial. En la relación, obviamente ganábamos 2,50 pesos, laburábamos como enfermos, maltrato gigantesco, una relación policial interna. Eso hacía de que, bueno, había un delegado. Yo tenía la ventaja de, como venía de la política, sabía. Sí. Había conocido delegados de la época estatal, porque por mi militancia, yo tuve una militancia estudiantil también bastante importante en algún momento, y justo militaba con gente que había estado en el subte, que habían sido delegados del subte, lo cual conocía al mundo, sabía la actitud de la UTA que había tenido. Entonces no es que me agarró, la conocía ahí adentro. Sí, el 90% de la gente la conocía ahí adentro. Pues se empezó a dar cuenta. Entras a laburar y te das cuenta que ahí tú. Claro, che, hablo con el delegado y después en la empresa se viene a hablar, ¿con quién hablaste? Entonces te das cuenta que cuando vas al sindicato, a los 2 minutos la empresa sabe que fuiste al sindicato. Entonces, ¿labura para la empresa o labura para nosotros? Entonces eso lo empezás a percibir, despidos, y la gente no hacían nada, muy malas condiciones. Bueno, eso es lo primero que empezamos a ver. Y bueno, y eso empezamos a esto que contabas al principio. Empezamos a reconstruir. Y bueno, ¿cómo se hace esto? Empezamos a reconstruir lazos sociales. Yo no me llevaba mal con el sindicato ni con la delegada que tenía su momento. De la UTA. De la UTA no me trataba de no llevarme mal porque sabía que era un peligro llevarte mal en ese momento. Porque llevarte, que te podían botonear. Claro, te podían botonear o te podían hacer echar. Esto era... Y te botoneaban y te echaban. Claro. Che, este revoltoso. Afuera, rájenlo. Porque lo que pasa, digo, para reconstruir un poco más, hay veces que los sindicatos terminan pactando demasiado con los patrones, ¿no? No, eso es así. Digo, si no... Entonces el sindicato termina siendo parte de la patronal. Lo importante es no mentir en la vida. Entonces hay que decir la verdad. Hay organizaciones que son organizaciones de trabajadores o organizaciones sociales que a veces no actúan como tendrían que actuar. Actúan de otra manera, para beneficios personales de individuos. Entonces hay delegados que en vez de defender al colectivo, defienden su propio interés y tratan de sacar provecho, y por eso, de la manera que sacan provecho es sacando... Bueno, la película Los Traidores, la recomiendo. Nosotros la editamos, se la regalamos a todos los compañeros de iglesia. Muestra, hay una parte donde están 2 caballitos y el patrón le dice: si vos vas por un lado y yo voy para el otro, nos chocamos, no podemos avanzar. Pero si vamos juntos, entonces bueno, y se transforma en un traidor. De hecho, la película se llama Los Traidores porque un dirigente sindical que se transforma en un traidor. De eso hay mucho. Hay otros que no. Pero hay muchos de esto. Y eso es lo que nosotros nos topamos de entrada. Por eso nos obligamos, empezamos a limpiar el cuerpo delegado, es decir, en elección empezar a presentar listas, ganamos la mayoría. Ajá. En el 89-2000 ganamos la mayoría y empezó una tensión muy fuerte con la UTA. Y a partir de que tuvimos la mayoría, pudimos, inclusive con la tensión con la UTA, decíamos, bueno, está bien, lo hacemos nosotros, lo hacíamos por nuestra cuenta, empezamos a actuar en forma independiente. No les gustaba. ¿Qué, por ejemplo? Y, por ejemplo, ¿alguna medida de fuerza vos podías hacer? De hecho hicimos muchísimas. Pero eran ustedes, que eran un sector de la UTA dentro de la UTA, en tensión con la conducción de la UTA. ¿Cómo fueron esas primeras medidas? Y obviamente te genera miedo. Es decir, no, pero alguna claramente una que te miedo. Acuerdes en concreto, la primera. Bueno, mira, hay una que es muy interesante, que fue en un determinado momento había asumido Néstor Kirchner, hacía muy poco, había ya en el gobierno de Dualde había unas sumas fijas, hablando, parece todo se repite, no estamos hablando, bueno, había unas sumas fijas que se había dado el gobierno de Dualde y Néstor había dado, y en un momento Néstor dice: por un decreto van al básico, las sumas fijas, se incorporan al básico. Lo cual en cualquier recibo de sueldo, si no incorporas al básico, siempre al básico está otros ítems que suben con esa suma, cuando se incorpora al básico. Bueno, cuando pasa a ser remunerativo. ¿No? Entonces... Sí, o inclusive a veces puede ser remunerativo y no estar en el básico. Ajá. Pero ya en el básico, porque generalmente todo lo que está agarrado del básico, normalmente. Hay casos distintos. Bueno, en este caso había una suma fija. En el mes de diciembre, si mal no recuerdo, la UTA una semana antes decide incorporar el 50% de esa suma fija en ticket y el 50% al básico. Los famosos tickets. O sea que la semana pasada vino Héctor Recalde a esta misma entrevista. Bueno, él fue uno de los que promovió. Bueno, la derogación de los tickets canasta. Bueno, ¿qué pasa? A los 3 días que hace eso la UTA y que no firma, Néstor incorpora toda esa suma al básico, es decir, el 50% menos. Entonces salimos un paro, decidimos parar por nuestra cuenta.
No me olvido más, estaba en... ¿Cuántos eran ustedes y cuánto era la UTA en total? Y eso para darme una idea de la proporción. Imposible porque aparte no éramos sindicatos distintos, ahora se puede cuantificar. Claro, éramos todos el mismo sindicato, es decir, nosotros representábamos a la mayoría de los delegados. Sí. Entonces la decisión fue de la mayoría de los delegados. Ahora, en la base... Ay, obvio, con todas estas discusiones, ¿no? Che, vamos a parar sin el gremio. Sí. Bueno, entonces, parar contra la empresa me animo, pero sin el gremio. Bueno, no, claro. O contra el gremio. Que contra el gremio, que ahí vos lo que hacías era parar contra la empresa y contra el gremio. Bueno, eso me acuerdo, no me olvido más, fuimos a Las Heras, a Corrientes y Paseo Colón, estábamos en un bar, en ese momento estaba ahí McDonald's, nos metimos en McDonald's, éramos 3, los demás estaban en las líneas parando todas, a las 12 del mediodía, presentamos al Ministerio de Trabajo. La estación Alem. Alem, claro, pero arriba antes había un McDonald's, estábamos en el McDonald's, no lo voy a olvidar jamás. Y me encantan las historias que no me olvido más. Sigue estando el McDonald's ahí. Sí. A una cuadra en Luna Park, sí. Bueno, parece que era que... Bueno, no importa. Fuimos, le presentamos una nota en Alem, dijimos... En media hora paramos. Hasta el nivel que el tipo que la presentaba. Che, ahora sí. Entonces presentamos la nota y paramos. Todas las líneas. Y todas las líneas. Un quilombo. Y estábamos ahí porque para ir rápido a discutir, si lo llamaba el ministerio, no te llamaba nadie, perdón. 6, 7, 8, 10 horas. Y bueno, el quilombo no que llamaba genera. a nadie, el subte seguía parado. Y ya viste, algunos que estaban conmigo, los dos estaban en medio de un estado de desesperación, ¿no? Vamos al ministerio, igual nosotros, pero si no te llaman, ¿a qué no, vas ahí? claro. Es al revés. Bueno, y en un momento ya tanto me cansaban que empezamos a caminar para lo del ministerio. Y llaman por teléfono. En ese momento me llaman por teléfono y dice, hola, sí, este teléfono dejaron, yo tengo el Ministerio de Trabajo, pueden venir para acá, estábamos en la esquina acá. Sí, ya llegamos. Ya llegamos. Hiciste tiempo para que no parezca que estábamos ahí. Estábamos en la puerta. Entramos y tuvimos la primera reunión institucional así importante. La primera vez que vos entraste al Ministerio de Trabajo. No, ya había entrado, pero había entrado en Callao, por unas negociaciones también, porque a veces a la UTA le imponíamos conflicto y entrábamos a las audiencias, no te dejaban entrar, entrábamos medio de guapo, viste, hacía los empujones, terminábamos entrando. ¿Quién era Tomada ya o no? Sí, estaba Carlos. No, en las primeras no estaba Carlos, en estas sí. En las primeras estaba Patricia. La señora esta que ahora candidata era ella. Sí. Ella fue la primera. Claro, antes de. Claro, cuando bajaba los salarios a la gente. Sí. En ese momento. Bueno, esta ya estaba Carlos. Me acuerdo que nos recibieron 2 funcionarios y la viceministra que falleció, Noemí Real, una importante funcionaria política y aparte abogada muy reconocida, nos recibió ella y nos explicó, le dijimos, mire, nosotros tenemos todos estos problemas, y pasó esto, y me acuerdo que fue una reunión muy amena, nos pidió que levantemos y dijimos, nosotros estamos dispuestos a levantar, nosotros vamos a resolver este problema, pero necesito que levanten el conflicto. Nosotros levantamos y nos quería poner la conciliación obligatoria y le pedimos que no la ponga porque irritaba la conciliación obligatoria, entonces no la puso, confió en nosotros. Sí. Y me acuerdo que un funcionario me dijo... ¿Y ustedes confiaron en ella? Sí, confiamos en ella y ella confió en nosotros. En un sentido, en ese momento es más fácil confiar en ella que en nosotros. No nos conocían, no sabíamos quién era. Entonces, pero confiaron en nosotros. Esa es una actitud que tuvo el gobierno de Néstor. Carlos, Tomada y Noemí, en eso eran muy audaces. Bueno, y ponerse al lado de los trabajadores. Y cumplimos, levantamos el conflicto y se terminó arreglando. ¿Cómo se arregló? Se incorporó. Se dejaron esos tickets porque es muy difícil siempre que vayan atrás de lo ya firmado, pero agregaron a eso, es decir, pusieron en el vacío. Y a partir de ahí empezó un proceso que fue muy interesante porque, bueno, primero nos animamos con mucho miedo a tomar esa actitud. Yo no suelo recomendar hacer esto, ¿no? Todo lo que he hecho, no es que le recomiendo a la gente que haga esto, ¿no? ¿Qué es lo que nos recomendás? ¿Hacer tu propio gremio dentro de otro gremio? Yo no soy de eso. Yo creo que hay que dar peleas y hay que organizarse muy bien y hay que saber, lo que sí les recomiendo es que traten de tener el mejor olfato posible para cuando hay que hacer estas cosas, hacerlas en el momento indicado. No siempre salen bien. No, y además, bueno, vos recién hablabas de esta medida de fuerza. Yo estuve leyendo un poco, hay una huelga del 2012 que es famosa, ¿no? Porque fue la más larga. 10 días. ¿Cuánto? 10 días. 10 días en subte. Sí, un montón. No sé si no se acuerdan ustedes, pero no viajaba nadie. ¿Cuándo fue que Cristina dijo lo de la tendinitis? La tendinitis. Fue un 7 de septiembre y serán 12 años. Lo sé. Me puedo acordar porque ese día yo estaba en el quirófano, me estaban trasplantando el hígado. Wow, mirá. Pero digo, es difícil hacer una huelga. Sí.
Obvio. Hay una presión enorme. Cuando viste que la gente despotrica con son vagos, no quieren trabajar, están todos en la casa mirando Netflix. No, y los medios es difícil sostener una huelga. No, y es muy difícil que alguien quiera hacer una huelga, eso es lo otro, porque la gente dice, eso, no hay ningún laburante, yo me animo a decir en el planeta, siempre esto lo digo siempre públicamente, ni en el planeta, que le guste ir a un conflicto. Uno va a trabajar para ganar guita, ir a su casa, y tranquilo, ir a la cancha el domingo, o ir al teatro, según lo que te guste, o salir con los pibes, lo que sea, o irte de vacaciones. Eso es lo que quieres hacer en tu vida. La verdad que nadie, cuando dicen eso, gente que nunca vivió un conflicto, porque si vivieron un conflicto, los niveles de tensión que te genera, pero no es tensión a vos. Digo, yo la tensión está bien, ya, pero a tu familia. Tu papá, tu mamá, tus hijos, tu esposa, todo tu esposo, todo te dicen, che, boludo, mirá si te quedas sin laburo. Mirá si perdés. Sí. Obvio. Eso es terrible. Terrible. Cuando vas, cuando no tiene otra alternativa. Si no, tratamos de resolvamos. Un poquito menos, conseguimos un poquito menos, lo que sea. Bueno, negociemos algo. Siempre la intención es tratar de negociar. Ahora, cuando vos vas, es porque ya no te queda otra. No, si no, y eso... En el imaginario colectivo, obviamente lo que vos decís, ¿no? Hay un montón de formadores de opinión que dicen, bueno, pues son vagos, le gusta laburar, le gusta la joda. Como si fuera una joda ir a una huelga. Te pueden cagar a palo, puedes ir en cana. De hecho, hemos sido presos por estar en una huelga. ¿Quiénes han sido los mayores enemigos en términos de formadores de opinión o adversarios? Digo, que parecería que se hayan puesto a los metrodelegados entre ceja y ceja más que a cualquier otro. Novarecio es uno de Novarecio ahora. Sí, yo no puedo hablar. No, porque por ejemplo uno dice Feynman con los estudiantes, pero digo, igual son tipos que siempre dicen esas ¿Tiene cosas. alguna némesis así los metrodelegados? No. A mí personalmente me gusta hablar con los tipos, con los peores de esto. Con Feynman me gusta hablar. De hecho, la última vez hablé con Feynman en el último conflicto y terminaron dándome la razón. No, es decir, son personajes. Bueno, ustedes lo conocen, son personajes. Sí. Hay tipos que inclusive algunos hasta parecen más progres y son bastante anti-obreros, anti-laburantes, no les gusta los laburantes. Pero estos, los más brutos, los más burdos, qué sé yo, Vilouta, es un bruto. Digo, discutí con Vilouta. Si vos te dejan hablar, y se suicida el tipo cuando habla. Lo mismo le pasa a Novarecio. Novarecio fue el que más repercusión nos dio a nosotros en este conflicto, que estaba absolutamente tapado por los medios, producto de la guita que ponía Rodríguez Larreta. Ahora se puede decir. Estamos hablando del último conflicto, que bueno, ya llegaremos, que es el del asbesto, ¿no? Bueno, y sin embargo, este bruto salió a decir de que era zaraza lo del asbesto. Así dijo la frase. Novarecio. Ya vamos a hablar, Novarecio. Es zaraza. Yo ni siquiera lo insulté, es una falta de respeto, hay gente muerta por esto, no podés decir que Zaraza. Y aparte en el resto del mundo no se usa más ese material porque está absolutamente comprobado que es cancerígeno. La porquería que bruto. Pero no, yo sospecho de que no es brutez. Bueno, le dicen que tiene que hacer esto. Por eso digo, pero eso es peor que ser bruto, ¿no? Porque si todo el mundo sabe que el asbesto es cancerígeno, si está súper comprobado, si el resto del mundo se sacan de encima eso, ¿vos lo defendés? Y además, ¿vos qué sabés de asbesto? Nada. ¿Por qué vos vas a saber? A mí me hace sospechar que es corrupción eso. No, claramente. Y eso es grave, ¿no? Yo opino claramente que es corrupción, es decir, son tipos que son tipos pagos para hacer estas cosas. Yo lo que me refiero que es bruto, que ni siquiera, porque hay algunos que se toman el trabajo para buscarte argumentos. En este debate que hubo en estos meses, hubo algunos que tenían argumentos, que vos tenías que decir, te venían las mediciones, después le demostrar que las mediciones son chamullo, que hay las mediciones que hay asbesto, pero te buscan argumentos. Decir que el asbesto es zaraza era una... No, claro, es mucho. Es decir, un funcionario, no voy a decir el nombre, obviamente, del propio gobierno de la ciudad me dijo, hay algunos que se van de rosca. Claro, no te pedimos tanto, Novarecio. Claro, nadie le pidió tanto. No te pedimos tanto. Claro. Hubo muchas luchas, ¿no? A lo largo de todos estos años. Muchas. Yo recordaba la huelga de esos, ¿no? De los 10 días. De los 10 días. Fito se acordaba un poco la de la tendinitis. La tendinitis. Está buena esa por Cristina. ¿Esa qué onda? Y voy a contar una parte de ese conflicto. Nosotros había recién, la SUBE, que ahora recién había una tarjeta que se llamaba Metrocar.
Sí. ¿Se acuerdan? Sí, porque era de cartoncito, era más... No, esa era el Subtecar. La Metrocar era igual, y una Contactlex igual que la Sube, pero era de Metrovías. Fue la primera empresa que tuvo esto. Y nosotros la cargábamos. Y como era muy marginal eso, teníamos un dispositivo colgando, donde lo ponías, y era un dispositivo como el Nokia 1100, ¿te acordás? Que era duro para apretar. Lo apretábamos, pero era muy marginal, no pasaba nada. El problema cuando explota la Sube, sale la Sube, el único lugar que se cargaba Sube era en el subte. Sí. Entonces, claro, de un día para otro estabas todo el día así, obviamente rompía el brazo. Entonces pudimos hablar con los funcionarios en ese momento del transporte y dijimos, che, muchachos, hablamos primero con la empresa, pero la empresa, todo como vive del subsidio, tiene que ir a hablar, muchachos, esto hay que cambiarlo, pues nos estamos rompiendo el brazo, aparte esto explotó. Bueno, a partir de ahí... Perdón, por aparte es una boludez que en términos de un laburo que es muy operativo, che, en vez de ponerme acá el aparato, ponérmelo en el escritorio, digo, en la mesa que es más fácil para apretar y no tengo que levantar el brazo. Claro. Es reentendible. Bueno, esto es lo que yo le dije. Y cuando me dicen esto, bueno, lo vamos a cambiar, vamos a poner abajo, digo, te hago otra corrección, esto es lo más importante. Pero otra corrección, cambia el teclado, como los que están ahora. Sí. Cambia el teclado. Que sea más suavecito. Claro, porque si no, el otro problema, acá es tendinitis, acá es túnel carpiano. Sí. Porque hago salud laboral, por eso les digo. Entonces, como hago salud laboral, hago salud laboral, le digo, es el túnel carpiano. Pero usted no le cae. No, te estoy diciendo para que no lo tengas que comprar 2 veces. Lo tuvieron que comprar 2 veces. Porque bajaron y después tengo que cambiarlo. Te lo dije. Bueno, y ese funcionario fue a decirle a Cristina que nosotros lo que queríamos era joder. Esta es la verdadera análisis. Y de hecho, yo vi el video mucho después. Yo me enteré. El de Cristina. De Cristina, me enteré de eso. ¿Pero llegó a haber una medida de fuerza? No. Hacíamos diciendo que no queríamos cargar. Algunos se negaban a cargar porque la cola cargando. Pero no hubo medida de fuerza. Lo que yo me entero de casualidad, porque me habían trasplantado ese día. Sí. Entonces te imaginas, estaba en terapia intensiva, salía del delirio. Al 4.º día me estaban haciendo una placa en terapia intensiva y porque te están moviendo, estás acostado, te están moviendo, me dice, che, dale, y uno le dice al otro, ¿vos qué tenés? ¿Tendinitis como lo del subte? Sí. No. Porque es un tema público. ¿De qué están hablando? Eso, ¿viste? ¿Cómo lo sabemos? Tendinitis, Cristina. Entonces viene mi compañero y le digo, che, ¿cómo es la tendinitis? Se peleaban para ver quién me había contado, porque yo no sabía nada, me enteré después. Así fue, me entero después, claro, me dice, no, pero ¿quién le contó? Al final, ¿quién fue el que le habló? No, el camillero, fue el que me contó. Sí. Bueno, y sé que Carlos inmediatamente intervino, le fue a decir a posterioridad de lo que estaba pasando, inclusive que me estaba trasplantando, porque ahí tanto Hugo Yasky y Carlos Tomato, ellos sabían que yo tenía cirrosis, que me estaban por trasplantar, y que en ese momento me estaban trasplantando. De hecho, cuando terminó esa conferencia de prensa, varios de ellos llamaron a los que estaban en el hospital para ver cuál era el estado que estaba, ¿no? Bien. Vos la querés a Cristina. ¿Te hiciste kirchnerista en algún momento clave? Sí. ¿Cuál fue el momento? 125. Ah, mira. Con Néstor. Sí. Con Néstor empezaba, pero con Cristina 125 ya fue, era Cristina. 2008. Sí, con Néstor se empieza, pero con Cristina 125 fue el hecho. En ese momento incluso participé de las movilizaciones, participé de los actos en Plaza de Mayo, en Parque Sarmiento, de hecho fui a todos esos actos, y ojo, venía de otro lado, y yo fui muy crítico de los primeros años de Néstor, la verdad que me lo comí, no vi. Eras más trosco, digamos. Sí, yo no militaba más en ningún grupo trosco, pero tenía una formación ideológicamente no me parecía que lo que estaban haciendo sea grandes transformaciones. Después lo empecé a ver y hubo cosas que empecé a ver que no había visto en ese momento, como lo de la ESMA, cosas que me habían pasado de largo. Te habían pasado de largo. Me habían pasado de largo, sí, pero la 125, porque ahí no había duda, también mi formación de izquierda, marxista, los vi a los otros y dije, si donde están ellos, yo estoy del otro lado, no tengo ningún problema. A mucha gente le pasó eso por oposición. Claro. De hecho, ahora muchos vamos a votar a Massa, sobre todo por eso, ¿no? Obvio, yo lo he dicho públicamente. De hecho, algunos grupos de izquierda subieron una declaración que hice, porque en un programa también de radio, con el flaco Tonietti, le decía, me pregunta por 3 candidatos. Cristina, le digo. Pero otro. Digo, yo voto al payaso Plin Plin, le digo, no tengo ningún problema. Contra ellos voy a votar a cualquiera. Pero el candidato es Cristina, los demás,
existe, ¿me entendés? Lo voy a votar, obvio. Y en otro, después me preguntaron en otro programa. Esta pregunta fue antes que estuviera definido. Claro, antes que estuviera definido. Y después cuando se definió, me preguntan, bueno, pero Massa del Partido Presidente, no, Chucky, pero no importa, yo lo voy a votar. Y yo hice campaña, y de hecho hice campaña, yo no hice campaña por La Voice, de hecho se lo dije a Juan, con el cariño que le tengo. Cuando vino a la CTA le dije, mira, yo voy a hacer campaña de entrada por Massa, porque creo que es importante que tenga mucha cantidad de votos de entrada. Ajá. No porque no tengan afinidad con vos, tengo más afinidad, obviamente, con vos que con Massa, no hay ninguna duda. Pero lo pensaste más estratégicamente, ¿no? Lo pensé en relación a que si había una votación donde los dos candidatos de Juntos por el Cambio superaban a Massa, estábamos muy mal para después. Entonces era importante que Massa saque una Beto, los metrodelegados tienen toda, bueno, y muchos otros sindicatos también, tienen incluso como mundo cultural importante, ¿no? Ustedes sacan libros, bueno, programas de radio. Sí, tenemos una radio. Y vos tuviste muchos años, no sé si lo seguís teniendo, un programa de radio que se llamaba 2 horas menos. 2 horas menos, sí. Porque uno de los reclamos siempre es el de la reducción de la jornada laboral. Exactamente, no lo estoy haciendo más hace tiempo, después lo estuvo haciendo otro compañero, Quique, lo siguió durante un tiempo más y ahora no lo estoy haciendo. Pero sí, hicimos en un momento, cuando fue la ley de medios, yo planteaba que había que hacer una radio, me sacaron corriendo al sindicato, dije, otro quilombo más quería traer. No, es importante. Entonces no sé si te acordás de una reunión que tuvimos nosotros. Sí, en el Bar de Cabo. No me acuerdo la locación donde. Sí, a la vuelta, en el sindicato. Y yo no me acuerdo mucho, pero nosotros estábamos armando Futurock. Claro. Y ustedes querían armar una radio. Claro, nosotros teníamos una radio, pero la tenían. Teníamos, pero cómo explotaba una radio. Si yo le contaba, si te acordás, el ejemplo de Radio Popular de Milano, en Italia, que es un fenómeno de una cooperativa de radio que se hizo en Milano, y que todos aportaban, bueno, algo parecido a lo que están haciendo ustedes, aportaban, y ahora es una radio muy, muy popular, pero empezó así, era fundamentalmente el Partido Comunista lo había hecho en Milano, y se transformó en una radio muy potente. Entonces decía, nosotros, en el momento que asumía Macri, se acababa Nacional Rock. Estábamos buscándole, claro, buscar la salida en ese momento, y te decía, mire, me parece que habría que hacer una cosa de este tipo, me acuerdo que charlamos, nosotros tenemos una radio, nos gustaría poder hacer eso, pero para eso necesitamos voluntades y una decisión política. Yo creía que el Frente para la Victoria en ese momento debería haber tomado una decisión política de hacer una cosa para tener una comunicación propia y no depender de acciones individuales, de grupos. Sí, era el momento de algunos que se fueron como rata por tirante. Sí, varios. Pero bueno, para que ustedes sepan que hemos tenido así reuniones para armar una radio, terminamos haciendo la nuestra. Sí, bueno, ustedes hicieron. Pero me gusta mucho el concepto de, bueno, la reducción de la jornada laboral por un lado, y que vos en alguna entrevista contaste cómo ese programa de radio que se llamaba 2 horas menos, sobre todo hablaba de qué hacían los trabajadores y las trabajadoras en esas 2 horas menos que no laburaban. Entonces eran todos artistas, pintores plásticos, músicos, los laburantes. Claro. Uno tocaba el arpa. Claro. Y era tipo el mejor arpista de Argentina es un trabajador del subte. Esa anécdota, un día un compañero del taller Rancagua que le regaló el arpa a la hija, para que aprenda a tocar. La hija no dio pelota. Empezó a tocar él. La compró porque él la quería tocar. ¿Por qué le regaló un arpa a alguien que no la quiere tocar? Cuando vino Lugo a la Argentina, fue él, lo llevaron a él. En Paraguay el arpa es un instrumento. Lo llevaron a él porque es un tipo que toca el arpa y levanta bogies, ¿viste? Las manos. Se venda ahora, pues se cuida. Y así tenemos cantidad de compañeros. Tenemos Rigio, un compañero que podés buscarlo en Instagram, es pintor plástico, es muy capo. Así cantidad de compañeros que se han dedicado al arte, a la recreación y algunos al deporte, ¿no? Que tenemos compañeros que competieron a nivel internacional en artes marciales. Sí. Pero es muy fácil decir, bueno, ¿qué es lo que hacemos estas 2 horas menos que como sindicato ganamos libre. Que vos... El tiempo libre, pero que como sindicato ganamos que vos no labures. Y mirá todo lo que hay, ¿no? Y lo importante que es también, de nuevo, en un ámbito donde hay muchos que están... no ven la luz del sol, está toda esa cuestión que no es menor a la hora de pensar en el tiempo de esparcimiento que necesita un trabajador. Exactamente. Nosotros cuando dimos la pelea por las 6 horas...
cuando fue la primera pelea. El neoliberalismo de Menem había, después de 50 años, había logrado llevar de vuelta la jornada a 8 horas, una cosa. Pues ni siquiera las dictaduras llevaban a 7. Cuando recuperamos la jornada de 6 horas, nosotros lo festejamos y lo planteamos desde ese lugar siempre, de la recreación, del esparcimiento, del ocio. Porque, digamos, ¿por qué no hay derecho? Un laburante no tiene el mismo derecho. Yo lo he dicho en conferencias de prensa en medio de los conflictos. ¿Por qué los trabajadores? Digo, acá, si fuera un empresario, si ganan lo más que puedan, en el menor tiempo después, y lo más seguro que puedan, es un empresario exitoso. Sí. Si es un laburante, es un vago. Exacto. Es el nivel de obturación del imaginario en la sociedad, o mejor dicho, del triunfo del neoliberalismo en el imaginario colectivo, es este. Si es un empresario, es exitoso. Si es un laburante, es un vago. Bueno, muchachos, es necesario reconstruir ese imaginario colectivo, que es un poco lo que intentamos siempre en nuestros conflictos. Hablar de esas cosas que no nos animamos, o parece que tenemos vergüenza de hablar. Nosotros queremos tiempo libre, queremos estar en nuestra casa, queremos hacer deporte, queremos ir a la universidad, queremos ir al cine, queremos ir al teatro, queremos ir a la cancha, queremos hacer todo lo que hace todo el mundo y tener tiempo para hacerlo. Sí, y la jornada laboral en el subte es más corta que en el resto. 6, pero ¿cuántos días? Pero son más días. 36. Son 6 días. Nosotros lo que estamos pidiendo ahora es reducirla a 30, es decir, de lunes a viernes. Ya el 6, pero de lunes a viernes. La historia en el subte fue siempre de 7 o 6, excepto antes del 43. Antes del 43 era de 8, antes del peronismo. Que estaba el subte A solamente. No, sí, ¿cuál era el subte? No, el subte A y antes del peronismo no había derechos. Sí. Bueno, tampoco es que se amplió demasiado la red en los últimos tiempos. No, eso es otro problema, otro déficit. Pero eso es de la política de quienes tienen. Ahora, lo que hay que entender es que laburar bajo tierra, sin la luz del sol. Sí. No se puede, la jornada no puede ser igual que el resto de las jornadas laborales. No, y aparte no solamente eso, mira, vieron que salió un especial en la TV pública hace 2 días. Ajá. Sí. Lo vieron, está bueno, está en internet. El lunes. Hay gente de base que habla, en los comentarios, vas a ver una atrás como una bruma a la noche. Porque eso es lo que pasa en el subte. Hay microparticulados, es decir, es un lugar hacinado, no tiene ventilación. No, es un lugar contaminado. Contaminado, con un montón de cosas. Si uno la pasa mal estando ahí, claro. Los 5 minutos que espera el carro, digo, en serio, y una cosa es decir, che, quiero salir de acá. Exactamente, y aparte, cuando imagínate, cuando laburábamos 8 horas, era terrible. Mira, una anécdota, cómo me iba dando cuenta de las cosas. Un día voy a un kiosco que estaba arriba de la terminal, le pido un Migral, un amigo mío que lo conocía hace muchos años, que de casualidad tenía un kiosco ahí. Dame un Migral. Che, ¿son adictos del Migral ustedes? Bueno, Upa, ¿por qué? Yo vendo 3 cajas de Migral por día. A ustedes, a los laburantes del subte. Claro. Entonces me empecé a dar cuenta, empezamos a hablar, entonces empecé a hablar con chicos, sí, no me duele acá. Y lo mismo pasó con el ruido. Con el ruido cuando empezamos a hablar del problema del ruido, la contaminación sonora, digo, la ciudad de Buenos Aires es una de las que mayores, la 10ª en el mundo en contaminación sonora. Empezamos, en el subte los ruidos impresionantes, sí. Entonces uno empieza a decir, no, claro, con razón. Yo llego a mi casa y mi hija, mi mujer me dice, bajá el volumen, por poco el televisor a todo volumen. Y otro dice, no, a mí al revés, yo llego y quiero apagar todo. Sí. 2 síntomas del mismo problema, claro. Nos estábamos quedando sordos. Sí. Vivíamos en un lugar con mucho. Todas estas cuestiones fue lo que hicimos. Obviamente, fue la forma en que nosotros justificamos y fuimos dándonos cuenta de que no era una jornada normal la que podíamos hacer nosotros, que nos estábamos muriendo. Bueno, pero están esas dos caras, ¿no? Por un lado, que es insalubre laburar en lugares como ese y que al mismo tiempo hace falta tiempo de esparcimiento para no estar absolutamente enajenado, ¿no? Eso es para todos los trabajadores. Y eso es para todos los trabajadores. Es el debate en el mundo. Digo, acá nosotros estamos llegando tarde, como siempre, pero el debate en el mundo, en Europa, hay pueden ver la página web, la de 4 días, la semana de 4 días, la tendencia en el mundo es ir a una jornada de 32 horas. Nosotros la nuestra de 48, la de la Argentina. Lo que se está discutiendo en el mundo es una jornada de 32 horas semanales. Eso cuando hablamos del trabajo formal también, ¿no? ¿Del formal? Porque cuando es el otro, capaz que son 50, 60. Porque tenés 3 laburos, vas de acá para allá. Y aquel, claro, múltiple laburo, monotributista, todo lo demás. Pero digo, si la legislación hoy te permite que haya 48 horas semanales en la Argentina, digo, en América Latina es la mayor jornada, es la de Argentina. Chile y Colombia, con la derecha, es decir, con Pineda y con Duque, la redujeron a 45. Ahora Boric la de Chile es de ahora, la reforma. Primero fue 45, la hizo Pineda, y después Boric la bajó a 40.
En el mundo se está discutiendo 32 horas. 32 horas de jornada laboral. Porque eso también para el tipo, para la persona, para el informal, es una presión también para que bajen, o mejor dicho, se genere más puestos de trabajo. Porque vos tenés que distribuir el tiempo de trabajo que la persona no trabaja. Nosotros siempre, una de las campañas que hacíamos, que no solamente ganábamos tiempo de esparcimiento, sino que también creamos puestos de laburo. Porque este no es un país donde... No, porque porque también siempre está probado también en todos lados que ganan en productividad, con lo cual vos podrías mejorar los servicios incorporando más trabajadores. Claro. Que eso es lo que nosotros venimos planteando hace rato. Hay que incorporar mayor... Y el que tendría que empezar con eso es el Estado, ¿no? Tendría que ser el primero que incentive, diciendo, bueno, vamos a empezar a reducir la jornada nosotros. Y obviamente a las empresas que reducen la jornada, como en todo el mundo, se le da determinados beneficios, ¿no? Son, como decís vos, discusiones de un futuro, si el futuro fuera, ¿cómo decirlo? Prometedor. Claro. Pero ahora estamos frente a un futuro posiblemente distópico, donde vamos a extrañar las 45 horas. Sí. Sí. Vamos a las 60 horas semanales. Sí, igualmente, yo le digo, la única forma de poder enfrentar a eso es desde este lugar. Si no, nosotros no discutimos esto, porque te van corriendo la discusión. Sí, es interesante. Yo eso. digo, no casualidad nosotros salimos al conflicto por el asbesto ahora. Es decir, podríamos salir después. En una campaña electoral donde sabíamos que el gobierno de la ciudad iba a ser muy duro, porque estaba en campaña electoral, y salimos igual. Porque la verdad, si no vos no planteás los problemas, la agenda que se impone es la del otro. Claro. Entonces, si nosotros discutimos, lo voy a dar con un ejemplo bastante polémico. Dale. Si nosotros decimos, ellos viven criticando a los compañeros que reciben subsidio de parte del Estado, ¿no? Sí. Y sin embargo la derecha fue la que triplicó los subsidios, ¿no? Esto es verdad, Macri triplicó la cantidad de subsidios. No generó un pliego al revés, generó mayor subsidio. La discusión es, ¿cuál es la discusión? Si es bueno, si es malo, porque ellos lo multiplican y dicen que es malo. La derecha se encargó y si viene Milei, espero que no venga, que todo esto sea una distopía lo que estamos hablando acá. Sí. Pero si viene, vas a ver que va a aumentar va a haber más. Porque va a haber más pobreza, entonces para que no se arme quilombo va a tener que aumentar. Exactamente. Porque tiene que ver con un imaginario. Nosotros tenemos que defender un imaginario donde tenemos que decir que los trabajadores tienen que tener derecho, que el Estado tiene que hacerse cargo de los trabajos no remunerados, como planteó el feminismo muy fuertemente. Hay que empezar a decir, no, y queremos que los compañeros, que los compañeros tengan trabajo formal, que tengan vacaciones, que tengan aguinaldo, que puedan pasar medio. Que las cooperativas, el Estado, las cooperativas que existen, el Estado las busque una manera de administrarlas, de coordinarlas. Es al revés. Yo creo que hay que discutir estado de bienestar. Hay que discutir la necesidad de empresas estatales. No nacionalizar, no privatizar YPF o aerolínea. Lo que hay que discutir es una empresa nacional de alimentos. Claro. Lo que hay que discutir es una empresa siderúrgica de parte del Estado. También que la única forma de discutir eso es si lo discutir de otro paradigma. Es cierto que estamos en un lugar muy defensivo desde hace un tiempo largo ya, y nunca a la ofensiva, nunca proponiendo una cosa nueva. Y ahí también nos ganaron, ¿no? En el terreno de las propuestas. Bueno, yo creo que de vender una ilusión. Muchos de los nuestros, para decirlo de una manera, digo, porque estamos hablando de que vamos a votar mejor, muchos de los nuestros no se creen esto. Se creen más la del otro. Muchos de los nuestros nos culpan a las feministas. Bueno, por eso, no se creen lo nuestro. Es tremendo eso. Por eso, pero como el caso del culpa del feminismo. Te puedo decir con lo mismo en relación a la economía. Sí. Digo, basta de que la economía la regule el mercado. Luego decimos, no, el Estado es muy importante. El Estado tiene que regular. O es como echarle la culpa a aerolíneas argentinas, claro, echarle la culpa. Entonces hay muchos nuestros que tienen un imaginario muy parecido al neoliberal. Y eso ha llevado a que no podamos dar debate, o no, para que sea para no. Hay que dar los debates abiertos. Queremos una empresa nacional de alimentos. Nos perdimos una posibilidad gigantesca cuando fue lo de Vicentín. Sí, nos perdimos. Hay que decir una posibilidad. Y bueno, ya la perdimos, pero vayamos por hacer. No se puede. Uy, no, Vicentín, salió mal, un tiro por la culata, ¿no? No, es al revés. Creo que hay que discutir un imaginario. Con el transporte, no quiero hacer de discusión de transporte, pero el transporte es lo mismo. Hablamos de los países serios, todos los transportes son estatales. Sí. Estatales. Anda a Estados Unidos, anda a Europa, a ver de quién es el dueño del metro, quién opera el metro, quién opera los buses. No, nosotros no discutimos eso. Bueno, entonces el imaginario que se impone es el del otro. Hay una pelea. O mejor dicho, no hay una pelea, hay un imaginario establecido que es neoliberal. Y si nosotros
queremos salir de eso, tenemos que combatir ese imaginario con un imaginario que sea más keynesiano, un imaginario que sea más estatista. Yo no tengo problema en decirlo. Sí, que genere ilusión también. Me parece que hay algo ahí de esta actitud defensiva que no genera ningún tipo de ilusión y por eso también es muy difícil de apoyar. Claro, bueno, pero por eso, si vos te quedás a mitad de camino, sí. ¿no? Es decir, el otro te lo dice abiertamente. Venimos diciendo hace 10 años que el problema que nuestra economía está dolarizada. ¿Qué hacemos para eso? Dolarizar. Claro, entonces lo obvio, ¿sabes lo que te dice cualquier persona? Y bueno, si está dolarizado, dolaricémoslo, hagámoslo. Pero no tomamos ninguna medida contra eso. No hay medida, digo, el caso de los alquileres, que ahora está en boga. Caso de las propiedades, que está en boga hoy en día por el tema de los alquileres. Pero además ahora lo insólito es que ya se logró media sanción en diputados que agrava el problema. Que agrava el problema, claro, que lo empeora, que va para el lado, para ese lado. Entonces me parece que hay una necesidad de generar un programa, me suena muy a mi antiguo pasado. A tu marxismo. Claro. No, pero está bien. Pero una serie de ideas fuerza que digan, bueno, es para el otro lado, es el Estado, es con organización colectiva, es al revés, haciéndonos cargo de las cosas. No, si es el mercado, bueno, van a ganar ellos y cada vez va a ser peor, ¿no? Beto, bueno, la última gran lucha que además todavía está absolutamente vigente es la del asbesto en el subte, y me trajiste este libro que entiendo que está recién salidito del horno. Hoy, llegó hoy. Te llegó hoy. Sí, Hernán Rubio es el compañero que es uno de los técnicos que trabaja con nosotros, y en base a la experiencia del trabajo con asbesto escribió un libro que se acaba de editar. Llegó hoy, no traje más porque llegaron 4, así que traje uno para acá. Es la experiencia nuestra donde va contando de cómo fue, cómo lo descubrimos, cómo lo negaron las empresas de entrada y la pelea que tuvimos que dar para ponerlo, primero que lo terminen reconociendo y segundo que empiecen a sacarlo, ¿no? Hoy vengo a una audiencia donde me discutía con uno de los funcionarios, bueno, pero estamos sacando asbesto, estás sacando, como diría mi mamá, patadas en la cola, porque si por ustedes no sacan nada, lo estamos acá, porque nosotros, si no lo sacan, no laburamos, entonces, pero no tienen plan, no hacen nada, ahora van a licitar una flota para la línea B, que es la línea que pasa por Corrientes, que los trenes, los que tienen pana al costado, esos trenes están pintado todo de asbesto. Hay que sacarlo hace 5 años, sabíamos que había que cambiarlo y recién ahora publicaron en el boletín oficial que van a llamar a licitación. Bueno, esta es la política que nosotros nos enfrentamos en la ciudad de Buenos Aires. Obviamente que no piensan en la salud de los laburantes y tampoco en la salud pública, ¿no? Porque esto afecta también a la salud pública. Cada tanto hay medidas de fuerza que son como medio escalonadas, no son sorpresivas, son avisadas, pero bueno. ¿Cómo se decide una medida de fuerza así? Decir, bueno, che, no vamos a hacer una huelga total, no vamos a parar el subte, vamos a avisar, vamos a 2 horas por línea. Nosotros hacemos... ¿Cuál es el objetivo? Donde se decide es en el cuerpo delegado. Normalmente se reúne cuando es necesario. Viene reuniéndose una vez cada 15 días, como por semana, ahí donde viene el delegado de todos los sectores, y ahí se debate y se discute qué medidas se hacen. ¿Por qué hacemos escalonado? Bueno, por lo que no los critican menos, es decir, sí. Por eso, no, porque nosotros entendimos en algún momento la demanda de injusticia era tan grande de que uno actuaba por reacción cuando podía. Ahora nosotros tenemos la capacidad de poder administrar eso. Sí. Entonces lo hacemos de una manera en la cual ya aprendimos de otros lugares, de otros compañeros. Ajá. Nosotros tenemos una coordinadora de metros de toda América Latina, que nos reunimos una vez por año y aprendimos sobre todo los brasileros, que son bastante inquietos, interesantes. San Pablo, por ejemplo, esto del café con el usuario, todo eso lo sacamos de allá. Lo de la hoja al usuario, ellos no abren los molinetes, pero nosotros abriendo los molinetes y dándole a la gente, explicándole qué es lo que pasa antes de los conflictos, eso te permite a que suceda lo que en realidad sucede. Cuando sucede el conflicto, pues por lo menos ya sabes. Nosotros hemos encuestado esto. Sí. ¿Sabés que lo hemos encuestado? Y para que tengan una idea, en un conflicto muy largo, en el del 2018, y en las encuestas daba que la persona que viaja en subte, el apoyo era el 80% sí. al conflicto y el 20% en contra. Era por salario, mirá, ¿no? ¿es tanto? Sí, 80-20. Inversamente proporcional a aquel que no viaja en subte. Claro. Que es el que te ve por la televisión. Ah, mirá vos. Lo encuestamos con diferentes cortes. Fue cuando nos reprimieron, que me metieron en cana, en ese conflicto. Porque es así, nosotros con el usuario tenemos un diálogo cotidiano, nos habla, nos ve, le damos volantes, sabe lo que pasa. El problema es cuando tenés que entrar ahí para entrar es muy difícil. Ahora pasa algo que con el escalonamiento,
tampoco se arma tanto quilombo en la superficie. A No. mí, yo que soy usuaria del subte habitual, bajo, veo que está cerrado, subo y me tomo un bondi. Claro. No es tan simple como eso. No, y aparte no parás todo a la vez, ¿viste? Nosotros No, claro, buscamos si no parás sea todo a la pico. vez, bueno, todo el mundo sube y hay como una especie Y de cuando hormiguero hacemos que- eso, por ejemplo, ahora hicimos eso. A lo Y al mismo último, tiempo te enterás. avisamos antes y lo hacemos en horas no pico, para que la gente pueda tener Sí. accesibilidad a viajar. Siempre avisamos con mucho tiempo. Esto lo pudimos hacer hace muchos años, empezamos a cambiar la modalidad y buscamos mecanismos que generar empatía con los... Porque aparte el usuario, digo, mi hijo me llama cuando hay conflicto. Me dice, che, papá, me estudian en Avellaneda, vive por Constitución. Me dice, che, anda el subte, ¿cuál para? Me dice, Sí. para avisar. Me dice, mi hijo, mi viejo, todos viajan en el subte. Entonces Sí, claro. eso... Nosotros no queremos afectarlos a ellos. Cuando vuelvo al principio, ¿no? Cuando uno hace una medida porque no tiene otra alternativa. Y a los que menos querés afectar es a la gente que es igual que vos, padece lo mismo que vos, y algunas hasta pueden padecer cosas peores de las que padecemos nosotros, ¿no? Gracias, Beto, por haber pasado por acá. No, Y gracias. el conflicto está así en curso. Está en curso, estamos en un periodo de negociación. Ajá. Bueno, ahora, viste, en la ciudad de Buenos Aires no se sabe quién Claro. gobierna, es un delirio. Sí. Pero. Hoy estamos en un momento donde no se sabe quién gobierna la Ciudad de Buenos Aires. Y más o menos. sí, O sea, sí, como sí. que la reta ya se tomó ¿Quién el se palo. encontró la reta el Y- otro día en un viaje? Nos contó ahí un oyenta que se lo había cruzado ayer en Santiago de Chile, en un shopping. Claro, puede ser que no sabemos si está en el país, muchos No, de ellos. parece que no. Hay muchos funcionarios entre que uno sale y otro viene, y es un problema porque este es un conflicto. Aparte faltan 3 meses para que se vaya. Claro, para que cambie. No, y nosotros se lo hemos dicho a los que pueden llegar a venir. Miren, muchachos, yo les comento de que o heredan este conflicto hay que resolverlo. No es un problema, no es un aumento salarial, que también hay que resolverlo. Es un conflicto que tiene que ver con la vida nuestra. Entonces, o si lo resolvés, o lo vas a heredar. Trata de que los que estén, por lo menos, no te dejen este quilombo a los que vienen. Hay que esté todo organizado. Así que esperemos que en un momento se despierten y que le den un curso para poder resolver este conflicto, poder sentarnos a negociar y resolver el problema, que presenten el plan, que discutamos el tema de la jornada, que podamos abrir este debate, y si no, desgraciadamente, no nos va a dejar otra alternativa que volver a actuar. Mientras tanto, sacaremos libros, haremos publicaciones, siguiéndole explicar a la gente, porque el problema del asbesto no es solamente un problema nuestro, también es un problema de toda la sociedad. Claro, eso te iba a decir, a Novarecio mandale. Se lo vamos a mandar. Para Novarecio, mandémoselo. Pasó el Beto Pianelli, secretario general de los Metro Delegados por Seguro La Habana, a contar su historia militante. Gracias, Beto. No, eso es.